Génesis capítulo 3 versículo 15 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Lo tenemos, hermanos. Dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Nos habla proféticamente el Señor de una guerra, una batalla, una enemistad. Y esta enemistad, dice, sería entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y dice que la simiente de la mujer le heriría en la cabeza y la simiente de la serpiente le heriría en el carcañal. Esta es la profecía. Esto es lo que sucedería de acuerdo a lo que Dios ya miró desde anticipadamente en su presciencia, en su conocimiento anticipado. Esta es la guerra, la lucha que el Señor miró que iba a haber entre el bien y el mal, que iba a haber entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, que iba a haber entre la simiente santa de Dios y entre la simiente de la serpiente, la semilla de maldad que buscaría destruir, que buscaría engendrar siempre hijos de maldición, hijos de destrucción, hombres y mujeres, engendrando en ellos toda clase de perversión para hacer lo malo, para hacerlo desagradable a Dios. Mientras que la simiente santa de Dios siempre engendrará en la vida, en la mente, en el corazón del hombre obediencia, santidad, rectitud, alabanza y gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. Ahí miramos ya esas dos líneas corriendo a través de la historia, corriendo a través de este mundo, y asimismo están moviéndose a cada día estas simientes. Entonces dice: y pondré enemistad, una guerra, una lucha entre ti y la mujer, la serpiente y la mujer. Simbólicamente hablando, esa serpiente es Satanás, esa mujer representa primero al pueblo de Israel, segundo a la iglesia de Cristo, que venimos a ser el pueblo elegido de Dios, la simiente santa. Entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Entonces me voy a centrar en las últimas dos partes. Entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Entonces hay una batalla, una lucha entre estas dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Ya mirábamos en los temas anteriores que estas simientes no son literales. Simiente quiere decir semilla, quiere decir descendencia, pero no es una simiente literal, una descendencia literal, que el diablo haya engendrado hijos literales físicamente, no. O que Dios haya engendrado hijos literales, no, tampoco. Somos engendrados tanto espiritualmente, por lo bueno o por lo malo, de una forma espiritual. Estas simientes siempre son espirituales y engendran en el corazón del hombre algo espiritual, sea algo bueno si es la simiente de Dios, o sea algo malo si es la simiente de la serpiente. Pero termina diciendo en la última frase este pasaje: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Entonces miramos que la profecía dice que la simiente de la mujer, la simiente de Dios, heriría a la serpiente en la cabeza. Sin embargo, dice que la simiente de la serpiente heriría a la mujer, o a la simiente de la mujer, en el carcañal. ¿Qué es el carcañal? Es la parte más baja de lo que es el cuerpo del ser humano. Es la parte más acercada a la tierra. Una serpiente, cuando ataca literalmente, generalmente una persona va caminando por el campo, por algún lugar, y generalmente la serpiente no le va a morder, ¿verdad?, la cintura o una mano, etcétera, sino que generalmente las serpientes muerden en la parte baja. Allí es donde dan su mordida, porque se arrastran por la tierra
y cuando la persona va caminando por ahí es donde atacan en la parte más baja, más apegada a la tierra. Y esto de alguna manera nos enseña algo simbólico, figurativo, que la serpiente siempre va a atacar al hombre, a la mujer en lo más terrenal de su vida, en lo más carnal, si usted quiere, de su vida, en lo más apegado a esta tierra, no en lo espiritual. El enemigo no enfrenta su ataque, el enemigo no presenta su batalla o su guerra en tus áreas espirituales. El enemigo te va a atacar siempre en tus áreas más bajas, más terrenales, más carnales, donde eres más emocional, más sentimental, más apegado a la tierra y menos apegado al cielo, menos apegado a Dios. Eso es lo que está más propenso de ser atacado. En esas áreas es donde somos más vulnerables al ataque del enemigo para poder mordernos, inyectarnos su veneno. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de, como dice la palabra, estar orando y velando, cuidándonos. ¿Para qué? Para que ese ataque de esa serpiente que va a salir y a brincar en el momento que uno menos espera. Una serpiente generalmente está escondida, está agazapada en el lugar donde uno menos imagina. Y tiene que estar con cuidado la persona, porque no espera muchas veces dónde va a brotar, dónde le va a salir aquel reptil, aquella serpiente. Entonces cuando sale tiene que estar prevenida la persona por el ataque de aquel reptil, de aquella serpiente, literalmente hablando. Espiritualmente es lo mismo, hermanos. En el momento menos pensado, en el área que menos nos imaginamos, de ahí brota la serpiente, de ahí brota aquella situación, aquel problema, aquel ataque hacia nuestra vida que en ocasiones no esperábamos. En ocasiones vamos caminando por la vida muy tranquilos, muy descuidados, muy quitados de la pena, como que no hay peligro en nuestro alrededor. Pero quiero decirle, este mundo por el que caminamos a cada día es una selva llena de escorpiones, llena de serpientes venenosas, que por el lugar menos pensado y en el momento menos pensado hay peligro. Y solamente la persona que está revestida con el poder de Dios, que está orando y velando, va a poder esquivar los ataques de la serpiente, va a poder librar esos ataques, va a poder discernirlos, va a poder percibirlos, va a poder entenderlos, para no ser atacado, para no ser mordido, para no ser envenenado, destruido por esa serpiente. Entonces debemos de cuidar esos aspectos más bajos. Pero dice la palabra que aunque ella te herirá en el carcañal, dice, pero tú le herirás en la cabeza, tú le aplastarás la cabeza. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esa simiente de la mujer primeramente nos habla de Cristo Jesús, nuestro Redentor, que le aplastó la cabeza a la serpiente en la cruz del Calvario, triunfando sobre de ella, que nos dio la victoria a través de ese sacrificio. Es el primer lugar, la primera manera como miramos que hay la victoria del pueblo de Dios y la derrota de esa serpiente, aplastándole la cabeza a esa serpiente. Amén. Ahora veamos un poquito más de amplitud sobre este punto, este tema. Vayamos a Números capítulo 21 y veamos un aspecto más amplio revelado de este mismo tema. Números capítulo 21, versículo 4 al 9. Vamos a meditar en lo que dice la palabra del Señor. Recuerde, la serpiente heriría a la mujer en el carcañal y a su descendencia. Y dice que la mujer y su simiente, su descendencia, le aplastaría la cabeza a la serpiente. En otras palabras, es más grande, por así decirlo, el daño que le hace la simiente de la mujer a la serpiente, aplastándole la cabeza a la serpiente, acabando con ella de esa manera, ¿verdad? Y solamente hay que cuidar el carcañal, hay que cuidar esas partes vulnerables, esas partes más bajas, esas partes que de alguna manera somos más débiles, más propensos a que nos pueda morder esa serpiente. Y ya vamos a mirar un poquito más amplio de ese carcañal.
cómo debemos de cuidar, proteger ese carcañar. Números capítulo 21, versículo 4 en adelante. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio, este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a algunos, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Veamos el triunfo de Cristo y el triunfo del pueblo de Dios contra esa serpiente. Veamos cómo debemos de armarnos, de fortalecernos y de poder vencer, como ya lo dijo la profecía desde Génesis 3:15. Lo primero que dijimos es que en Génesis 3:15 nos habla de que esa serpiente atacaría al pueblo de Dios, atacaría a la mujer y al pueblo de Dios, a la simiente de la mujer, mordiéndole en el carcañal. Entonces, hablar del carcañar, decíamos, es el área baja, el área débil, las áreas vulnerables con las que más batallamos en nuestra vida. Hermanos, es importante descubrir y entender cuál es ese carcañar que nosotros tenemos. ¿Cuáles son esas áreas donde batallamos? No todos tenemos las mismas cosas, vamos a decir figurativamente, como carcañar. No todos batallamos con las mismas áreas más fuertemente. No todos luchamos con lo mismo. Hay quienes batallan con su carácter y tienen un carácter muy agresivo, muy fuerte. Y si no cuidan esa área, y si no tienen cuidado en esa área de su vida, esa es la área que el enemigo va a utilizar para destruirlos y acabarlos. Y por no estar velando y cuidando sobre todo el área débil, el carcañal, esa área donde vamos siempre a ser atacados. Porque repito, el enemigo no va a atacar áreas fuertes de tu vida. No te va a prender, no te va a presentar la guerra en las áreas donde tú estás firme y caminas con seriedad y con estabilidad. No, donde va a presentarte la guerra es en esas áreas donde claudicas. Es en esas áreas donde eres débil, donde eres vulnerable, donde te sientes de alguna manera siempre más frágil, donde cedes más terreno, donde más fácil te provocan, donde puedes decir tú de alguna manera: hermano, a mí me pueden hacer esto y esto, pero que no me hagan esto. Me pueden decir esto y esto, pero que no me mencionen esto. Entonces, esa área que tú dices: no quiero que me toquen esa área, no quiero que se metan conmigo en esa área, ese es tu carcañal. Y entre más tú ignores la debilidad y la propensidad que tienes a ser atacado en esa área, más blanco vas a ser del enemigo. La Biblia dice que no debemos de ignorar las acechanzas del enemigo. Debemos de estar en guardia espiritual y fortalecer cada una de esas áreas donde somos débiles, donde somos propensos a ese ataque del enemigo, para que cuando venga encuentre esa área cubierta, esa área reforzada, esa área fortalecida, y cuando quiera atacar ese carcañal no pueda morder, no pueda destruir, no pueda dañar de ninguna manera esa serpiente ardiente que quiere venir a nuestra vida. Algunas traducciones, en vez de usar la palabra serpiente ardiente, usan la palabra serpientes venenosas, porque
porque eso es lo que había en aquel lugar. Entonces vea lo que sucedió. En Génesis 3:15 miramos la profecía y habla de la lucha, la serpiente contra la mujer, la simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente buscando herir y atacar en el carcañar al pueblo de Dios, y la simiente de la mujer, los hijos de Dios, dice, aplastándole la cabeza a la serpiente de una manera especial. Veamos cómo se cumple esto ya de una manera más práctica. Cuando miramos en este pasaje, Números capítulo 21, que recién acabamos de mirar, de leer, dice el versículo 5: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes, serpientes venenosas, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra el Señor. Hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Vea primeramente de qué manera esas serpientes atacaron al pueblo de Israel. De qué manera vino este ataque sobre este pueblo. Primeramente leía un poquito acerca de lo que es la historia y lo que los historiadores y comentaristas hablan precisamente de estas serpientes ardientes. Precisamente por qué fue que Dios envió estas serpientes ardientes, por qué no envió algo diferente, etcétera. Pero según leía, en el desierto de Sinaí, donde iba cruzando el pueblo de Israel y donde iba atravesando para llegar a la tierra prometida, había una gran variedad de serpientes. Algunas se escondían, según se dice, debajo de la arena, y entre la arena ahí habitaban, y de repente salían saltando de la arena y mordiendo de esta manera a sus víctimas con una mordida mortal. Estas serpientes eran grandemente temidas, según los historiadores, tanto por los egipcios como por el pueblo de Israel que cruzaba por estos lugares. Entonces, cuando estas serpientes mordían a una persona, este veneno prácticamente significaba en su general la muerte lenta de una persona, con un sufrimiento lento e intenso, un sufrimiento terrible. Era la manera como mordían estas serpientes, y prácticamente no había mucha solución, mucha cura o antídoto contra estas serpientes. Era prácticamente estar destinado a la muerte alguien que era mordido por estas serpientes. Algunos historiadores dicen lo siguiente: que cerca de las minas del Sinaí, ahí se honraba, se dice, a un dios supuestamente curandero, que supuestamente a este dios le ofrecían pequeñas serpientes de bronce, con el fin de usarlo como un tipo de amuleto para que los protegieran de estas serpientes. Entonces, cuando miramos esta situación, Dios precisamente envía estas serpientes ardientes, venenosas, con el fin de que el pueblo de Israel y los pueblos de alrededor supieran que no hay nadie que pueda liberar, que pueda sanar, que pueda restaurar la mordedura del veneno de una serpiente, sino el Dios todopoderoso, que es el único y verdadero Dios. No hay otro Dios que pueda haber, no hay un amuleto que pueda ayudar, no hay buena suerte que pueda ayudar. Solamente el poder del Dios Altísimo es el único que puede ayudarnos, que puede sanarnos, que puede salvarnos, que puede restaurarnos. Bendito el nombre del Señor. Entonces él estaba buscando avergonzar toda deidad y hacerles ver que nadie, sino solamente el único Dios verdadero, puede realmente restaurar la vida de un hombre, la vida de una persona, etcétera, etcétera. Ahora, cuando miramos este acontecimiento, vea usted lo primero que sucede. Dice que el pueblo, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos
en este desierto, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se quejaron, murmuraron, renegaron contra Dios. En vez de agradecerle su provisión, en vez de agradecerle su bondad de haberlos sacado de la tierra de Egipto, estaban quejándose, estaban renegando, estaban murmurando. Ese era el carcañar del pueblo de Israel. Esa era su debilidad. Esas eran sus áreas bajas, donde la serpiente llegaba y mordía y destruía y completamente dice que mucho pueblo de Israel murió por esas mordidas venenosas de esas serpientes que había en ese desierto. Entonces, mi hermano, así como en este caso miramos que las serpientes mordían. ¿Cuándo mordían? Cuando se desató esa plaga de serpientes, cuando se desató esa clase de ataque al pueblo de Israel, mordiéndolos y llevando a muchos de ellos a la misma muerte. Dice la palabra que cuando el pueblo comenzó a murmurar, cuando comenzó a criticar, cuando comenzó a menospreciar lo que Dios le había dado, lo que Dios había hecho por ellos, sacándolos de la esclavitud, dándoles pan del cielo, maná, dándoles agua de la roca, murmuraban y se quejaban y decían: estamos cansados de este pan, queremos algo diferente. Estaban hartos, dicen algunas traducciones. Pero ¿qué es lo que hizo eso? Lo único que provocó eso fue abrir la puerta, es decir, quitar la cobertura del Dios Altísimo, para que esas influencias, esas serpientes vinieran y mordieran al pueblo de Israel. Quiero decirte, lo único que nos protege de tanta serpiente que anda por donde quiera que nos movemos es la cobertura de la sangre de Cristo, es la cobertura del Espíritu de Dios, es la cobertura de la gracia de nuestro Dios. Es lo único que nos cuida. ¿Cuántos ataques hay? ¿Cuántas acechanzas? ¿De cuántas maneras el enemigo está buscando destruirte, apresar a tus hijos, destruir tu matrimonio, atacarte por una área o por otra? Hermano, quiero que entendamos que realmente hay más acechanzas de lo que nos imaginamos. Caminamos demasiado tranquilos, como si no hubiera peligro a nuestro alrededor, pero hay peligro cada paso que das, y no es tu gran habilidad para esquivar serpientes lo que te librará, no es tu grande sabiduría, es solamente la gracia y la misericordia del Dios de los cielos, es la cobertura del Dios Altísimo lo que te asegura el estar libre de esas mordeduras, el estar libre de esos ataques, el estar protegido, el estar cubierto. Entonces, cuando el pueblo de Israel comienza a murmurar, comienza a criticar, comienza a quejarse, comienza a hablar mal contra Dios, ¿qué es lo que sucede? Se rompe la cobertura, se rompe la protección espiritual. Porque quiero decirte, hay protección espiritual sobre el pueblo de Dios, hay protección divina sobre los hijos de Dios, hay bendición de lo alto sobre aquellos que honran a Dios, que aman a Dios, que sirven a Dios, que han creído de corazón en el Señor. Hay cobertura real. En ocasiones pensamos que es como un cuento, como una fantasía. No es una fantasía, es una realidad más grande de lo que te imaginas en el terreno espiritual. La Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. La Biblia dice que no se ha adormecido el que guarda a Israel, que el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, no se cansará ni se adormecerá el que guarda al pueblo de Dios. Él estará ahí para cuidar, para sostener, para socorrer, para bendecir, para guiar a sus escogidos hacia la tierra prometida. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la cobertura espiritual se rompió, se abrió una puerta cuando el pueblo de Israel comenzó a murmurar. Llegan las serpientes brotando de donde menos se imaginaban y mordiendo al pueblo. ¿Por qué antes no habían salido esas serpientes?
Porque antes no habían mordido al pueblo. Lo único que impedía, lo único que controlaba aquello era el poder de Dios, la presencia de Dios, la misericordia de Dios. Pero repito, eso se rompe, se abre, pierdes la cobertura cuando en tu corazón comienzas a murmurar contra Dios, cuando en tu corazón comienzas a hablar mal en contra de Dios. Por eso, en medio de la prueba, en medio de la escasez, en medio del dolor, en medio de la necesidad, no reniegues, no te quejes. A lo mejor vas pasando por un desierto, pero no vas a arreglar nada quejándote. Mejor alaba el nombre del Señor y Él te dará nuevas fuerzas. Él te sustentará, porque los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en el Señor. Aleluya. Esa es la promesa de Dios. Espera en el Señor. La serpiente, cuando muerde, inyecta su veneno mortal. Ese veneno mortal, cuando va corriendo en las venas, ahora le hablo espiritualmente, cuando esa serpiente viene y nos muerde a través de lo que es el veneno de la murmuración, el veneno del chisme, de la calumnia, de la mentira, del rencor, del odio, de la maldad que inyecta en el corazón del hombre. De repente el hombre comienza a sentirse lleno de coraje, lleno de rencor, lleno de odio, lleno de envidia, murmurando por todo lado, quejándose por todo lado, criticando. Y cuando una persona cae en ese grado, es una persona que ha sido mordida por la serpiente. Cuando una persona es mordida igualmente por ese espíritu de adulterio, ese espíritu de lascivia, ese espíritu de lujuria, entonces esa persona va muriendo lentamente. Y humanamente no hay antídoto contra esa serpiente. Humanamente no hay psicólogo, no hay doctor, no hay inyección, no hay medicina. Solamente mirando hacia arriba y buscando la sangre del Cordero de Dios con un arrepentimiento genuino, es como el corazón es sanado, es como el corazón es liberado de esas opresiones, de esas maldades que nos llevan a la muerte eventualmente, que nos llevan a la destrucción. Entonces, cuando una persona comienza a sentir y a experimentar esa influencia terrible, repito, de maldad, de rencor, de chisme, de murmuración, de mentira, de odio, de celos y de tantas otras cosas más, ya es una señal de que esa serpiente ha mordido el carcañar de esa persona. El área donde más batallas, el área donde eres más vulnerable. A lo mejor en esta área no tienes problema, pero en esta área eres muy sensible, eres muy delicado, eres muy fácil para provocar. Pues ahí es donde el enemigo te va a atacar. Ahí es donde la serpiente va a buscar morderte, y hay que proteger esa área débil. Hay de aquel hombre, hay de aquella mujer que no reconoce sus debilidades, que no reconoce sus áreas frágiles, su carcañal, y después de reconocerlo, que no hace algo por cubrirlo, por cuidarlo, para tener cuidado de ese veneno, de esa serpiente. Serán víctimas seguras del enemigo, de esa serpiente, desde Génesis 3:15, que viene atacando, que viene mordiendo, que viene sembrando cizaña, veneno, rencores, odios, mentiras y toda clase de corrupción, toda clase de perversión en el corazón del hombre. Entonces ahí llegan las serpientes y muerden al pueblo de Israel. ¿Sabes, mi hermano? Todos de alguna manera, en un momento o en otro, somos vulnerables a esos ataques. Todos en un momento o en otro somos propensos de que cuando menos pensé, brincó de allá la serpiente y me mordió en aquella área débil, en aquella área donde batallo más, donde me cuesta más honrar a Dios, obedecer a Dios, caminar con Dios. Y cuando uno es propenso
y llega esa serpiente y lo muerde, y uno comienza a sentir, porque créeme mi hermano, que cuando el veneno de la serpiente te ha mordido y comienza a entrar en tu sangre, espiritualmente hablando, créeme que te das cuenta que algo negativo está entrando a tu vida, que una especie de maldad está entrando a tu corazón, que una especie de malos pensamientos están invadiendo tu mente, que una especie de rencores y resentimientos están brotando de tu corazón. Esa señal de que te ha mordido una de esas serpientes venenosas, aleluya. ¿Y qué hago cuando eso me sucede, hermano? ¿Qué hago? Lo primero, cuídate. Lo primero, protege tus debilidades. Lo primero, está velando, llorando para que no entres en tentación, y la gracia de Cristo y la sangre de Cristo te proteja, te cubra, te ayude a salir adelante, aleluya. Eso es lo primero, hermano. Pero ¿y si tuve un descuido? ¿Y si me descuidé de repente y me dijeron algo y cuando menos acordé ya estaba gritando y peleando y maltratando a la otra persona y haciendo algo que yo sé que no es correcto, y que al retirarme de ahí el Espíritu de Dios me redarguye y me hace sentir mal y me dice: hijo, eso no estuvo bien? Sí, pero mira que él tuvo la culpa, mira lo que ella me hizo, mira lo que él me dijo. Lo peor que podemos hacer es justificar nuestras malas acciones por medio de lo que son las cosas que nos hace otra gente. Tú no eres responsable de lo que otra gente hace. No puedes controlar aún lo que otra gente te hace o te dice, pero sí eres responsable de tus reacciones, de tus decisiones, de tus actitudes. Dios dice: quiero que me honres en el terreno donde estés, y quiero que no permitas que esa influencia de maldad, que esa simiente de la serpiente gane lugar en tu mente o en tu corazón. No quiero que te inyecte veneno esa serpiente. Pero ¿qué hacer cuando por alguna razón me descuidé? Cuando por alguna razón tuve un arranque, tuve un impulso, cuando por alguna razón me mordió una de esas serpientes. Entonces dice la palabra del Señor que Dios dice que cuando el pueblo fue mordido por estas serpientes y estaba muriendo mucho pueblo, dice que vinieron a Moisés y clamaron a él y le dijeron: perdónanos, Moisés, porque murmuramos contra Dios y contra ti. Perdónanos, intercede delante de Dios por nosotros para que nos quite estas serpientes ardientes, para que nos libere de esto, nos arranque este problema. Y dice la palabra que Moisés oró a Dios. Y qué bueno que tenemos un Dios grande en misericordia, pronto para tener misericordia y tardo para airarse contra nosotros. Qué bueno que tenemos un Dios que cuando nos acercamos a Él, reflexionando, arrepentidos y reconociendo, Él siempre está ahí con sus brazos abiertos para ayudarnos y sacarnos adelante y restaurarnos y decirnos: yo te ayudo, yo te levanto, yo te sano, yo soy el único que tiene el antídoto contra esa mordida, yo soy el único que puede restaurar tu corazón de ese dolor, yo soy el único que puede arrancar esa amargura de tu corazón, y yo soy el único que puede sanar esas heridas que te causaron en tu corazón. Yo soy el único que sano lo de afuera y sano también lo de adentro para la gloria de mi nombre, aleluya. Yo soy el único, dice el Señor. Él es el único que está allí para ayudarnos. Mire lo maravilloso. Decía Génesis 3:15: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. La simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente. Dice: y la simiente de la serpiente herirá en el carcañal a la mujer o a su simiente. Veamos entonces un poquito más esto. Dice que cuando el pueblo clamó a Moisés y pidió perdón y se arrepintió, Dios le dio una ordenanza a Moisés. Y dijo el Señor a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido
y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué hermosa respuesta, qué hermosa solución le dio el Señor a Moisés y al pueblo de Israel. ¿Qué significa esto? Veamos esto. Primeramente miramos que la serpiente que atacaban al pueblo de Israel son un símbolo, por así decirlo, del pecado. Son un símbolo de espíritus malignos. Son un símbolo de toda la maldad que quieren inyectar y engendrar en nuestro corazón y en nuestra mente para llevarnos a la misma muerte. Una muerte lenta, una muerte donde nos sentimos impotentes para pelear contra aquel veneno. Hay gente que siente que le corre por dentro un rencor, un enojo, una ira, unos celos, una amargura, y dice: hermano, yo quisiera arrancarme esto, yo quisiera poder quitar esto de mi vida, yo quisiera luchar contra esto, pero me siento impotente. Esto es más fuerte que yo. Esto que corre por dentro de mi ser, este sentimiento, esta emoción, este dolor, esta herida, es más fuerte que yo y no puedo ser libre, no puedo superar esto. Pues así se siente una persona cuando ha sido mordida por una serpiente venenosa. No puede contra ese veneno. Ese veneno va controlando su vida, su cuerpo, va paralizando su cuerpo hasta llevarlo a la misma muerte. Pues eso es lo que el enemigo hace espiritualmente. Pero el Señor le dice a Moisés: Moisés, constrúyete una serpiente de bronce y ponla sobre una asta. Y dile al pueblo de Israel que cualquiera que mire a esa serpiente de bronce será sano de todo veneno de las serpientes venenosas. Será librado, será restaurado. Y yo me pongo a pensar: Señor, pero ¿por qué una serpiente de bronce? Primeramente, ¿por qué una serpiente? Si una serpiente es uno de los animales más terribles, más horribles, primeramente, es una de las primeras manifestaciones del enemigo, porque desde el huerto del Edén la serpiente o el enemigo se manifestó en forma de serpiente. La serpiente fue maldecida por Dios desde Génesis capítulo 3 por haber hecho caer a Eva y Adán. Entonces la serpiente no representa nada bueno, representa al enemigo, representa maldad, representa el pecado, representa la seducción y todo lo malo que lleva al hombre a la perdición. Señor, ¿por qué le dices a Moisés que haga una serpiente de bronce? ¿Por qué no una paloma de madera? Si es más bonito el símbolo de la paloma que el de la serpiente. ¿Por qué no un pescadito o alguna cosa más bonita? ¿Por qué le dices que haga una serpiente y que levante esa serpiente y que cuando vean a la serpiente de bronce van a ser sanados de todo ese veneno, de toda esa enfermedad, de todo ese problema? Van a ser sanados completamente. Bueno, porque primeramente el hablar de esa serpiente es algo simbólico y profético. Es algo simbólico y profético. Y veamos un poquito más y vamos a avanzar en la palabra. Venga conmigo a Juan capítulo 3, versículo 12 al 16. Y vamos a entender un poquito más ampliamente para ir comprendiendo cómo le aplasta el Señor, la simiente de la mujer, la cabeza a la serpiente, y cómo nos da la autoridad en su nombre de hacer lo mismo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor está hablando de la serpiente de bronce y la menciona de esta manera en el versículo 14 diciendo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Señor está representando, está relacionándose con esa serpiente de bronce que fue levantada por Moisés en el desierto. Era un acto profético que estaba haciendo Moisés cuando Dios le dice: tienes que fabricar una serpiente de bronce, ponerla sobre una asta y levantarla muy en alto. Y cuando esté muy en alto, todo el que mire a esa serpiente será sano de ese veneno. Y acá el Señor lo afirma de esta manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir, el ser humano en general ha sido mordido por esa serpiente de maldad. El hombre en general sin Cristo está contaminada su sangre por ese veneno. Por eso hay odio, por eso hay rencores, por eso hay malicia, por eso hay maldad en el hombre sin Cristo. Por eso lo gobierna tantas cosas negativas y lo van llevando a la muerte, a la infidelidad en su matrimonio, al maltrato con su familia, con sus hijos, a robar, a mentir, porque ya el veneno de la serpiente está trabajando en él. El ser humano en general ha sido víctima de esas serpientes venenosas, símbolo en este caso del pecado y de toda destrucción que el enemigo siembra en el corazón de los hombres. Pero por eso dice el Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En otras palabras, el Señor dice: yo estoy representando aquella serpiente, o mejor dicho, aquella serpiente era una figura, era una sombra, era un símbolo de lo que yo iba a hacer. Aquella serpiente, ¿qué es una serpiente? Una serpiente, decía, es un animal, un reptil que fue maldecido por Dios. Es un animal que no representa algo saludable, algo bonito, sino algo repugnante, algo negativo. Pues la Biblia dice que Cristo Jesús tomó nuestra maldición, tomó nuestro pecado en la cruz del Calvario para llevarlo y despojarnos a nosotros de esa maldad, liberarnos, restaurarnos, sanarnos de todo eso que nos oprimía, de todo eso que nos controlaba, que nos cautivaba. La Biblia dice que el que no hizo ningún pecado se convirtió en maldición por nosotros. Dice que tomó nuestro lugar. Jesús es simbólicamente representado por una serpiente de bronce en el tiempo antiguo. ¿Por qué? Porque la serpiente representa maldición, representa lo que es el pecado, por así decirlo. Pues asimismo en Cristo cayó la maldición del ser humano, cayó el pecado del ser humano, y Cristo tomó esa maldición y la clavó en la cruz del Calvario, dándonos sanidad, dándonos restauración, dándonos bendición. Él es el que toma ese lugar por nosotros. Él es el que nos liberta, Él es el que nos sana, Él es el que nos limpia, Él es el que le aplasta la cabeza a la serpiente en la cruz del Calvario. Él es el que hace todo aquello. Vea lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13, para que me entienda un poco mejor. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Oiga cómo nos dice claramente este pasaje. Nos especifica el apóstol Pablo de una manera muy especial.
dándonos a entender primeramente que todo el hombre que quiere depender de la ley de Dios para ser justificado por ella está bajo maldición. Toda persona que dice: yo trato de agradar a Dios y trato de justificarme para con Dios por mis buenas obras, y yo creo que merezco el perdón de Dios y merezco el cielo porque no soy una mala persona y trato de ser una buena persona, dice la palabra de Dios, no hay un solo ser humano que pueda cumplir con toda la ley. El que no falla en una cosa, falla en otra. El que no miente, roba. Y el que no roba, hace otra cosa negativa. Pero todos quebramos la ley de Dios de una manera o de otra manera. Y quebrar la ley de Dios abre la puerta para que entre esa serpiente y muerda y que inyecte el veneno, que es precisamente lo que está diciendo Pablo aquí, que está bajo maldición. Corre maldición sobre de él. El que quiere vivir solamente por su propia religión, buenas obras, por su propia fuerza, agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, dice, está bajo maldición. El ser humano está bajo maldición en general porque no puede cumplir con la ley de Dios, porque la ley de Dios es perfecta y el hombre es imperfecto. Pero dice, pero gracias a Dios porque hay una solución para que no estemos bajo maldición. Gracias a Dios que aunque no alcanzamos completamente todavía esa perfección, y aunque todavía pasamos por luchas y pruebas, y en ocasiones viene esa serpiente a querer morder, y viene ese daño a querer lastimarnos, a querer inyectarnos veneno cuando fallas en una área o en otra, de una forma o de otra. Pero dice el Señor, pero ahora tenemos un antídoto glorioso. Tenemos la sangre del Cordero de Dios, que es lo que nos limpia, es lo que nos sana, es lo que nos restaura. No es mirar a nosotros mismos, no es mirar a las buenas obras, no es mirar a la religión más popular, es mirar a Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es mirarlo a Él, lo que trae restauración a nuestra vida, lo que trae perdón a nuestra vida, lo que trae sanidad a nuestra vida. Mirarlo a Él. Esa serpiente de bronce, repito, proféticamente se cumple en Cristo Jesús. Por eso dice Cristo, como la serpiente, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, hablando de ese levantamiento, está asemejándose para que todo aquel que mira a Él, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces ahí es donde viene nuestra sanidad, mirarlo a Él. Ahí es donde viene nuestra restauración, mirarlo a Él. Veamos qué dice la palabra. Hebreos capítulo 12. Ya le termino. Vamos a la palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos habla de la carrera que tenemos por delante, correrla con paciencia. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice el Señor, pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Muchas veces no superamos el problema, no superamos lo que es el dolor, no superamos la amargura, la ira, el enojo, lo que sea. ¿Por qué razón? Porque no ponemos los ojos en Jesús,
Ponemos los ojos en el dolor. No, y lo que me hizo, y no puedo olvidarme, ¿no? Y cuando pueda me voy a vengar. Y tiene su mente y sus ojos. Dice, yo no me voy a olvidar de esto. Siempre que dices, no me voy a olvidar, estás diciendo en otras palabras, esto lo voy a retener y voy a buscar la manera de vengarme. Voy a buscar la manera de que me las pagues por esto que me hiciste. Cuando uno dice ese tipo de cosas, uno mantiene su mirada en el dolor, en el problema, en el daño que le hicieron, y eso contamina y destruye la vida del hombre. Eso hace que el veneno se extienda por todo tu cuerpo y no hay sanidad para tu vida, no hay sanidad para tu alma. La única manera como hay sanidad para tu alma, para tu familia, para tu hogar, cuando el enemigo te quiere traer el recuerdo, te quiere traer la imagen, te quiere traer la falta de tu esposo, de tu esposa, del hermano, de la hermana, de quien te haya lastimado, de tu padre, de tu madre, de lo que te haya pasado. Cuando el enemigo te quiere traer aquello y hacer que tu mirada se clave en eso, se pegue a eso, se arraigue en eso, eso destruirá tu vida. Pero la sanidad no viene de esa manera. Según la palabra del Señor, dice que aquellos que eran mordidos por la serpiente, dice que tenían que mirar a la serpiente de bronce, y al mirarla allá arriba, no acá abajo, allá arriba a la serpiente de bronce, eran sanados. Y el Señor Jesús dice, ahora ya no vas a mirar a una serpiente de bronce, vas a mirar al autor y consumador de la fe, vas a mirar al Hijo de Dios, vas a mirar al Salvador de tu alma, vas a mirar al que llevó la maldición, el veneno, el pecado que tú tenías dentro de ti, que te iba a llevar a la muerte. Dice el Señor, yo lo llevé por ti, yo me convertí en maldición por ti, para que tú heredes bendición. Pero dice, tienes que poner tus ojos en el autor y consumador de la fe. Tienes que alzar tus ojos de tu dolor, tienes que alzar tus ojos y mirarlo a Él. Si tú dices, hermano, pero es que yo no puedo olvidar lo que me hicieron, pero es que yo soy una víctima, míralo a Él. Él también fue una víctima, pero fue triunfador y vencedor. Él tampoco merecía pasar lo que pasó. También lo que le hicimos a Él fue injusto. El que fuera a ser clavado en una cruz no era lo justo, no era lo honesto, no era lo bonito. Pagó injustamente, sufrió injustamente. Dice el Señor, míralo a Él, mírame a mí. Y cuando pongas tus ojos en Jesús, vas a mirar lo que Él hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo. Y tú vas a imitarlo a Él y vas a decir, Señor, si tú amaste, yo también amaré. Si tú perdonaste, yo también perdonaré. Señor, si tú, Señor, triunfaste en medio del dolor, en medio del daño y las heridas y el sufrimiento y el abuso y todo lo que te hicieron, si eso no te detuvo y fuiste triunfador, Señor, si tú fuiste triunfador, yo seré triunfador juntamente contigo. Y este veneno de esta serpiente, esta cosa que me ha querido destruir, no va a tener poder para vencerme, no va a tener eficacia para destruirme. Será destruido por el poder de la sangre de Cristo, el antídoto de Dios. Aplastaré la cabeza a ese rencor, a ese odio, a esos celos, a ese resentimiento, a esa amargura. Dice el Señor, aplástale la cabeza a eso que te quiere dañar. Se lo vas a aplastar poniendo tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, poniendo tu mirada en Él. Si me explico, Cristo ya lo hizo. Él ya cumplió Génesis 3:15. Le aplastó la cabeza a la serpiente en la cruz del Calvario. La Biblia lo dice así. Dice que despojando a los principados y potestades, triunfó sobre de ellos en la cruz del Calvario. Y dice que clavó ahí el acta de decretos que nos era contraria. Ahí desechó todo lo que había contra nosotros.
ahí quitó toda acusación y toda cosa que nosotros debíamos. Dice que ahí clavó esa acta de decretos que había en contra de nosotros y triunfó sobre todo eso, muriendo en la cruz. Dice el Señor: yo ya triunfé, yo ya le aplasté la cabeza a esa serpiente. A mí también me mordió en el carcañal, hablando de su sufrimiento, de su dolor. Eso es lo que tipifica lo que es la mordida de la serpiente en el carcañal. Eso simboliza que ninguno de nosotros como seres humanos estamos exentos de pasar por el dolor, de pasar abusos, de pasar maltratos. Aunque tú seas inocente, aunque tú digas: yo no tengo la culpa, hermano, yo era una niña apenas, yo era un niño cuando me pasó esto, cuando me pasó lo otro. El Señor dice: entiendo, hijo, y yo sé que en este mundo has sido víctima en ocasiones, en otras quizás has sido culpable, y yo sé lo que has vivido, y yo sé lo que has pasado, pero que nada de eso te detenga de llegar a la victoria que yo he preparado para tu vida. Que nada de eso sea un impedimento para que logres triunfar en esta vida. No permitas que la serpiente te destruya. Ciertamente te morderá en el carcañal, sufrirás en esta vida. Digo, esa es la realidad. En esta vida se sufre, en un momento o en otro, por una razón o por otra. Pasamos por momentos de dolor, pasamos por momentos de injusticia, pasamos por momentos de menosprecio. Esa es la mordedura de la serpiente en el carcañal. Repito, Cristo mismo fue mordido, la simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer, y la simiente de la serpiente lo muerde en el carcañal. ¿Qué es eso? ¿Quién ha sufrido más que Cristo? Tuvo que pasar por el sufrimiento. No pudo evitar ese proceso. El dolor, la maldición, el maltrato, la burla, la ofensa, la afrenta, la injusticia. ¿Qué no pasó el Señor? Pero nada de eso lo pudo detener. Nada pudo detener al Rey de Gloria. Por eso el Salmo dice: ábranse puertas, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos, que viene en su majestad, en su grandeza, como vencedor, como triunfador. Él es el que salió triunfando, el que salió venciendo y para vencer. Aleluya. Entonces, mi hermano, tu carcañar es tu debilidad, es tu fragilidad, son tus injusticias, son tus dolores, son tus situaciones que has vivido y que quizás vas a vivir todavía. Y si tú no tienes cuidado y no destruyes ese veneno de la serpiente, porque en cada injusticia, en cada maltrato, en cada abuso, en cada golpe, en cada experiencia dolorosa que vives, el enemigo quiere aprovecharse ahí para inyectar en ti maldad, desánimo. ¿Para qué sigues? Ya ves, ¿para qué sirves a Dios? Mira cómo te va. ¿De qué te sirve orar? ¿De qué te sirve creer en Dios? Mira lo que te pasó aquí, mira lo que te pasó allá. Eso le dijo el enemigo también al Señor Jesús, y eso te lo dirá a ti. Pero no importa lo que el enemigo diga, la sangre del Cordero de Dios sigue teniendo poder. Pero hay que poner los ojos en el autor, en el consumador de nuestra fe. Hay que poner los ojos arriba. Ya es tiempo de quitar los ojos del dolor. Ya es tiempo de quitar los ojos del enojo, de la ira, del coraje. Ya es tiempo de quitar los ojos de esa mentalidad de culpar a otros por lo que hemos pasado, y creyendo que entre más te llenas de resentimiento culpando a alguien más, traes satisfacción a tu corazón. Solamente es veneno que se está esparciendo por tu vida, arruinando tu vida, privándote de la felicidad, del gozo, de la paz que Dios quiere que tengas en tu vida, y arruinando tu vida, arruinando tu hogar, arruinando tu familia, llenándote de rencores, de amarguras, de resentimientos. Ese no es el plan de Dios. Yo no sé lo que has pasado,
No sé lo que estás pasando, no sé lo que vas a pasar, pero pases lo que pases, te ataque quien te ataque, te muerda lo que te muerda, sufras lo que sufras, no quites tu mirada del blanco perfecto, de la soberana vocación, del autor y consumador de la fe. No quites los ojos del que te da la respuesta, del que sana tus heridas, del que sana tus dolencias, del que quita toda la maldad de tu corazón y te ayuda para que tu corazón no se llene de rencor, de amargura, de dolor, de maldad dentro de él, que ese veneno no progrese, no prospere, y lo único que lo deshace es Cristo, es la sangre de Cristo. Y eso es poniendo los ojos en Él. Señor, yo no voy a vivir más mi vida mirando, pensando, recordando, culpando, amargándome la vida por lo que pasé, por lo que me hicieron, por lo que tuve, por lo que no tuve, por lo que haya sido. No voy a vivir mi vida de esa manera, Señor. Yo voy a vivir mi vida confiando en ti, Señor, y sabiendo que tú, Señor, comenzaste una obra en mi vida y que tú la perfeccionarás. Tú comenzaste algo glorioso y terminarás esa obra. Nada ni nadie me va a detener de llegar hasta el final con un corazón sano y libre para la gloria de Dios. Póngase de pie en esta hermosa mañana. Vamos a hablar con el Señor.